Así es, estimada Shirley, muy buenas tardes, un saludo cordial a Gonzalo y a los que están en el estudio. Partamos por lo primero, nosotros en nuestro rol de fiscalización hemos estado investigando este Fondo Proleche que por ley, por normativa, muere este 24 de abril. Este Fondo Proleche tiene por objetivo el incentivo del complejo industrial productivo de la leche, además de promover el consumo de la leche per cápita y por supuesto mejorar las condiciones de los productores y de la industria. Se financia a través del RSC, que es el impuesto a al comercio de la cerveza, y del RIVA, que es la importación de bebidas alcohólicas. Durante estos 14 años de vigencia del fondo, han logrado recaudar 576 millones de bolivianos. Aquí tenemos la petición de informe que ellos mismos nos responden desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, y han invertido solamente 74 millones de bolivianos. Eso nos levantó las alertas, hemos hecho nuestra investigación, 500 millones de bolivianos no sabemos dónde están. Resulta que la semana pasada se han ingresado 2 proyectos de ley de manera irregular, porque no puedes presentar 2 proyectos de ley para darle una vigencia más al complejo o a este Fondo Proleche, y resulta que lo hacen de esa forma, y se presenta el viceministro y sus ayudantes y el director del Fondo Pro Bolivia. En este punto no nos saben explicar y menos respaldar dónde estarían esos 500 millones de bolivianos. Lo primero acá que podemos decir es que el fondo no ha cumplido sus objetivos. Bolivia hoy consume per cápita solamente 68 litros de leche, cuando la recomendación de la FAO es superar los 160 litros per cápita por año. Claramente ahí no cumplieron su objetivo. Segundo, no rindieron cuentas de dónde está esa plata, no han traído un documento de respaldo, un documento de transferencias, no han cumplido absolutamente nada. Y llegamos a un punto de conflicto como el que estamos viviendo en estos días, donde los productores se declaran en quiebra por los altos precios que tienen que pagar por insumos que no tienen, por la falta de dólares, importaciones, etcétera. Y tenemos una industria de la leche afectada por las bandas de explotación también, que le pone el Fondo Proleche para mantener el precio de la leche en 6 bolivianos. Entonces, tenemos una crisis en la producción de la leche, además entendiendo, y esto muy pequeñito, el complejo lo que hace, el Fondo Proleche lo que hace es transferir tanto a la industria como a los productores recursos. Sin embargo, a través de un decreto supremo, el 4423, al año siguiente de que inicie el fondo, el 2012, le retienen 50% a la industria. Y cada año que pasa le van reteniendo 5% más, hasta llegar a un casi 100%. Entonces, imagínate tú, Shirley, te doy con una mano te doy un monto y con la otra mano te quito el completo de ese monto. Entonces ahí no existe ningún subsidio. Están afectando ahora sí a la seguridad alimentaria. Y por eso nosotros hacemos la alerta, no solamente por lo irregular de la comisión, porque no supieron explicar dónde están esos fondos con respaldo de verdad, no solamente con retórica, sino que además estamos hoy viviendo una crisis en el tema de la leche por este tipo de incentivos que son en realidad totalmente desincentivos. En todo caso, acá tenemos la prueba de la fiscalización que estamos haciendo, y en ese sentido pues lamentamos que el director del Fondo de Pro Bolivia haga la amenaza contra mi persona de iniciarme procesos cuando parece que no conoce la Constitución Política del Estado, donde en el artículo 151 los diputados pues tenemos inviolabilidad, no pueden procesarnos en el marco de nuestra fiscalización, en el marco de nuestras opiniones, en el marco prácticamente de lo que estamos realizando como legisladores. Primero, y segundo, quienes mienten en las peticiones de informe, ellos sí son pues los que pueden tener o pueden ser sujetos a procesos más adelante. En todo caso, lo que nosotros hemos pedido, y lo hemos dicho desde el principio, es una auditoría a fondo que nos lleve a conocer dónde están esos recursos, con los respaldos suficientes, con lo que podamos conocer y entender que esta política pública ha fracasado. Por lo tanto, tendrá que fenecer, terminar el 24 de abril como manda la ley, y hay que replantearse más bien otra política pública más efectiva, más transparente y que realmente le llegue a los productores de la leche, y no más bien sea una ida y vuelta de los recursos
en la burocracia nacional. Por lo tanto, el día de mañana nuestra posición, por supuesto que va a ser de rechazo, porque aquí no hay transparencia, no hay confianza, hay amenazas, hay intimidación, y por supuesto acá lo que tienen que hacer ellos, más bien los creadores de la política pública, es pues despejar las dudas, transparentar y mejorar esta política pública. Y no lo van a hacer ampliando este proyecto de fondo por 10 años más. Imagínate tú, Shirley, estamos con un gobierno de salida y una asamblea legislativa cumpliendo su término y van a prolongar este fondo 10 años más. No sabemos ni quiénes van a ser diputados y senadores y mucho menos quién va a ser el presidente más allá del tiempo. Entonces creo yo que es un abuso, es una falta de transparencia absoluta y en ese sentido, pues por supuesto que tenemos que rechazar estos fondos que son solamente una excusa para utilizar de manera discrecional los fondos y los recursos de la gente. Tengo entendido, diputado, que esta ampliación de este fondo Proleche quiere hacerse en realidad más allá de los 10 años incluso, sino hasta el 2040. Si este es un fondo que este proyecto no ha funcionado para nada, ¿por qué esta ampliación? ¿Por qué están pidiendo esto? ¿Qué quieren tapar o qué es lo que pasa? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Justamente esa ha sido nuestra molestia en la comisión, porque imagínate lo irregular. Ingresan 2 proyectos de ley para el fondo Proleche. Significa que tenías una ley en el comité y otra en la comisión. Eso no puede pasar, es un accionar totalmente irregular y seguramente va a tener responsabilidades de quienes están hoy a la cabeza de la comisión y del comité, primero. Segundo, en la comisión se ha logrado bajar de los 15 años que querían ellos prolongar a 10 años. Sin embargo, aún así sigue siendo excesivo. Es un fondo que no cumple los objetivos, es un fondo que no rindió cuentas de nada, más allá de la retórica del viceministro, del director del fondo, donde presentan datos estadísticos, etcétera, pero ni un solo respaldo. ¿Dónde están los respaldos reales de los gastos de ese monto? En todo caso, por eso, ¿cuál es el motivo y la urgencia de prolongar por 15 años más o 10 años más un fondo que no ha cumplido su objetivo? En todo caso, acá por eso nosotros lo que pedimos y les dijimos también a los productores que estaban presentes en la comisión es que queremos reformar esta política pública. Tenemos que tener una política pública responsable para fomentar el consumo de la leche, ayudar a los industriales, ayudar muchísimo más a los productores, pero en todo caso de esta forma poco transparente, lo único que hacemos es fomentar la corrupción. Y en ese sentido, por eso la sorpresa de todos, 15 o 10 años es demasiado. No sabemos a fin de año quién va a ser el presidente y quiénes serán los diputados y senadores, porque ya estamos de salida. Sin embargo, están haciendo políticas públicas hacia tanto tiempo adelante y de la forma tan irresponsable en que lo hacen. Diputado, ¿cuál ha sido la posición en todo caso de los productores de leche respecto a estos fondos de los cuales no se sabe? Estamos hablando de 500 millones de bolivianos. Varios de los productores han ido ese día a la comisión y nosotros les hemos explicado, porque había un monto que ellos no entendían, no sabían y no conocían cuál era, es decir, esos más de 576 millones de bolivianos. Ciertamente nos han dicho, hemos recibido algún poco de maquinaria, un tanto por aquí, otro tanto por allá, pero no justifica para nada los 500 millones de bolivianos que no hay. Entonces, por supuesto que nosotros les hemos dicho que no es que queramos que se termine el apoyo a los productores, porque lo que necesitamos más bien es que ese apoyo realmente les llegue. De esos 500 millones de bolivianos que se han sorprendido ellos mismos, obviamente no existen los respaldos o la evidencia real física de que hubiera alguna obra. No hay mejor ganado, no hay mejores caminos, no hay tecnología. Claramente acá no se ha logrado transparentar y menos cumplir el objetivo. Por lo tanto, les hicimos conocer y entender de que lo que queremos nosotros más bien es que se reforme la política pública. Este fondo cumplió su tiempo, terminará su vigencia el 24 de abril y por lo menos que se den pues a la tarea en el Ministerio de Desarrollo Productivo de generar otra política pública más eficiente, más transparente, más preparada, con llegada de verdad, no más bien salvar el momento prolongando una ley que no sirvió. Diputado, me quedan 2 minutos antes de la pausa. Brevemente, por favor, ¿cuál va a ser o cuáles van a ser los siguientes pasos que usted dé para fiscalizar y dar con el destino o el lugar donde se encuentren estos 500 millones de bolivianos? Como le decía, nosotros no vamos a caer en las amenazas del director del fondo. Desconoce la constitución política del Estado y el rol de los diputados y en ese sentido las bancadas tanto de diputados y senadores
estamos alerta, estamos coordinando, vamos a buscar el rechazo de esta normativa el día de mañana y coadyuvar más bien en la gestión de un nuevo fondo, de un nuevo proyecto de política pública que permita transparentar y mejorar el apoyo al complejo industrial y productivo de la leche. En todo caso, por supuesto que ellos son más bien los que pueden sufrir procesos, porque aquí están mintiendo en documentos oficiales que son peticiones de informe escrito. En todo caso, nosotros nos vamos a mantener en la fiscalización, hemos cohesionado la bancada, hemos cohesionado la investigación y por supuesto vamos a buscar que esos fondos se transparenten, que haya una auditoría, como te decía al principio, una auditoría a fondo de todos esos recursos y por supuesto velar porque aparezcan o que se justifiquen de manera con respaldo y de manera creíble. Muchísimas gracias al diputado Alejandro Reyes que nos ha explicado cuál es esta situación. Vamos a hablar luego de la pausa con los productores de leche, vamos a conocer su posición respecto a este tema tan delicado y lo que mañana se va a tratar además, como nos indicaba el diputado Reyes. Gracias, diputado, vamos a estarle haciendo seguimiento y si usted tiene alguna novedad, por favor, igual, estemos en contacto acá en Encontrados. Tenemos que hacer una pausa en Encontrados. Permítame. Muchísimas gracias, Chile. Un saludo cordial y un saludo, por favor, a los productores, que ellos tienen que entender que estamos velando porque los recursos realmente les lleguen a ellos. Un saludo cordial. Le agradezco mucho. Pausa en Encontrados, enseguida retornamos. La revista informativa Encontrados es una producción de ODEC. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son ODEC Bolivia 0